gratis. Entonces, esto se vio bien fundamental en lugares que no habían sido cosmopolitanos. Como por ejemplo el descubrimiento de América y la exploración en lugares de África también llevó a esto. Lugares de Asia ya eran bastante poblados, pero aún pasaron ciertas etapas de esta manera. Nueva Zelanda es un gran ejemplo por estar separado también del continente. En Australia es perfectamente un ejemplo de cómo se agarra las cosas gratis. Entonces, cuando la persona emigra a otro lugar, va buscando ser lo que no fue, ser una persona por definición, y muchos países han definido al ser humano, a la persona, de esta manera, y por ese mismo hecho de reconocer al ser humano y reconocer a sus ciudadanos, implica también aportarle las mismas garantías civiles a otra persona. Entonces esto le permite a una persona de poder ser ciudadano de otro lugar. Inmediatamente, si observamos países que tienen su diferente noción de cultura, de historia, reconocen a su gente. Entonces, cuando el individuo se integra a esto, ya no es de El Salvador, ya no es de otro país. Y ese país no necesariamente puede tener nada en común con El Salvador. Las formas de ser, las formas de actuar, el lenguaje especialmente, son cosas que se toman tiempo en aprender. Y eso hace a la persona de ese lugar. Entonces, eso pone a la persona, a su yo, a de donde salió, de donde era, fundamentalmente. Pero no puede negar sus características. Tal vez habla otra lengua a la que se habla localmente. Entonces, a eso es lo que me refiero. Ese es el yo se integra a otra sociedad, el yo comunitario se integra a otra sociedad. Tal vez el yo anteriormente era todavía de una forma tribal y se integra a otra. Y esto se implica en el mundo universal. Se opone directamente al uno, cuando él era uno, un ser que acá se le tenía que dar hacerlo un ciudadano hecho y derecho, independiente del Estado, no estar aferrado del Estado, sino que hacerlos crecer con confidencia, ser personas con algo que aportar al país, a la comunidad, en fin, los intereses que esa persona tenga. Entonces, cuando esto sucede, se opone a ese uno, cuando era uno con el Estado. Y no puede ser otra cosa hasta que sea uno. Entonces entra la contradicción de que en otro lugar trata de ser lo que no fue acá. Y necesariamente a veces eso no se sienta bien con comunidades locales. Se encuentran conflictos en las formas de tradiciones, dependiendo si el lugar donde vive no es más liberal o es conservativo. Y ya hablamos que la naturaleza de ser político en muchas maneras, por lo general es conservativo, porque le interesa solo ese país, el bien para ese país. Entonces, y esto no le importa si es discriminado o es tratado mal o los derechos no se le ven, no le interesa saber esto, sino que él está más concierne a la persona que migra, que está más concierne en cómo va a mejorar su posición, como lo hacía en otro lugar. Y eso permite la transgresión de leyes a veces. Hay muchas maneras de trabajadores ilegales, sectores que corrompen el Estado, por no decir uno en específico que no tengo en mente, por ejemplo la prostitución o andar pidiendo dinero, son cosas de esta manera, que lo podemos categorizar adentro de eso. Entonces,
no le importa si le violan los derechos, pero sabe que tal vez en este lugar no lo violentan como lo violentaban en otro lugar. Entonces se beneficia aún así de ciertas leyes que existen en otro lugar. Ciertamente, si estas personas van del país es porque no pudieron tener lo que querían, o tal vez la esperanza de una vida diferente no existe. Por ese mismo hecho, tantos lectores, tantos educados que hay, pero nadie puede hacer algo apropiadamente correcto en la cuestión pública, porque si no, otra manera de servidores públicos que tuvieran. Ciertamente eso es hacia donde se va caminando en estos momentos, pero eso es lo que se ha hecho, eso es lo que ha dado paso a esto. Así que es fácil estar desde lejos, estar diciendo esto, que en contra de esto, estar criticando una cosa, criticar otra, pero tomar manos a la obra y demostrar eso es muy difícil. No necesita albedrío para eso. Pero también hablamos sobre algo de las sociedades tribales, y esto es bastante fundamental en muchas maneras, y ya vamos a observar por qué. Sin importarle los placeres o dolores sociales involucrados, no le importa la discriminación, no le importa que no tenga derechos, sabe que otra sociedad, por ese mismo humanismo que existe adentro, se beneficia, aunque no sea considerado una persona como tal, con derechos civiles a poder decidir, a votar, casarse, nada de esto. Entonces, el rol de la iglesia también juega algo acá, porque no le importa el Estado, le importa la ley que ellos dicen, la unión del hombre y la mujer. Entonces pueden irse por detrás de estas cuestiones. Punto. Opuesto a la identidad del Estado, entonces lo que acabo de decir, cuyo objetivo es mantener al individuo en un hedonismo perpetuo, siempre que sea posible. Entonces, imaginémonos una sociedad que sea inherentemente, y por ejemplo podemos tener el alemán en Alemania nazi, o han habido muchos ejemplos también. Por ejemplo, les vi una de la película de Ruanda, el genocidio de Ruanda, cuando hay una sociedad, y por lo general se conoce de que idealmente es así, y lo primero que se hace es que no es suficiente, no va a haber suficiente para que la gente sea feliz, para hacer feliz a toda tu población. Entonces, ¿qué se hace? Esto lleva al Estado a permitir cosas que atentan en contra de otras poblaciones. Entonces, yo observo esta manera de compartir algo con otra sociedad, con otra persona que no sean de su misma sociedad, demuestra algo, demuestra una cierta posición de carácter, y ya lo hemos hablado de dónde vienen estos pensamientos de tolerar, pero el punto no es solamente eso, sino que demostrar también bajo la educación, porque eso es lo que la educación muestra, ese es el objetivo, si no todo el mundo tolerara y no hubiera necesidad de ir a la escuela, sino que existe eso también de enseñar, compartir con otros esos conocimientos, y eso es la enseñanza. Y aquí entra lo que dije en el video anterior, de que era el punto de la educación, de tomar ventaja de otra persona o engañar a otra persona. Entonces, esto no creo que sea muy cuerdo, y por eso es la necesidad de ser claro en la cosa.
Entonces, cuando la gente vive comúnmente solo ese sentido de sociedad, esto puede parecerse al hedonismo, porque todo permiten todo. Cualquier cosa lo pueden permitir, ladronismo, prostituismo, asesinato. Eso se puede ver común en esa sociedad por el fin de beneficiar a esa comunidad. Entonces este es lo más fundamental, que lo que bueno que se quiere se convierte opuestamente en esto, en adoptar una disposición de esta manera. Entonces esto es fundamental, y han habido muchos ejemplos. Infortunadamente esas cosas se han visto cuando se ha hecho el Estado y se ha formado, se ocupa eso para ir a quitar tierras, a conquistar otras personas, matar a otras personas, violar a otras personas. Esto se ha visto a lo margen de los estados cuando se han estado creando, y hay políticos que le levantan el nacionalismo a las personas, y este es un nacionalismo enfermizo. Y aquí es donde entra la verdadera ser del político, que es lo que lo motiva a hacer las cosas. Muy difícil otorgar derecho a algo que no compartimos como nosotros, y esto especialmente en esta época, hay muchos grupos que solo les interesa sus derechos, su forma de que si han sido marginados historialmente, toman eso como una forma de pelear en contra de que todo el sistema está mal, de querer reformar el sistema de una manera de mesía, una manera mesiánica, esa visión de que todo está mal y todo hay que corregirlo. Entonces, esto es lo que implica. Me disculpan porque hay muchas interrupciones este día, irónicamente, pero ya vamos a terminar estos episodios y ya no vamos a tener que lidiar con eso. Voy a tratar de hacerlos de otra forma. Si ustedes viven en un lugar donde es bastante callado, tienen que apreciarlo. Ciertamente pierde la concentración. En fin. Es mantener al individuo en un hedonismo perpetuo, siempre que sea posible. Entonces no podemos ver lo correcto cuando solo tenemos un punto de vista centrado solo de cómo nosotros pensamos, y así es como se piensa. Historialmente se ha visto y se ha aplicado en la área política, y siempre lleva a repercusiones grandes. Grandes me refiero a guerra.